¿cómo logras que todo comience? Vivo en el estado de Washington y nunca lo hubiera soñado, pero justo en el jardín del frente de mi casa hay un manzano. Eso significa que puedo ver el proceso de Dios para la producción milagrosa de manzanas de principio a fin todos los años. Aunque créeme, sé muy bien el trabajo que nos lleva a mi esposo y a mí a hacer nuestra parte para mejorar y aumentar una cosecha de manzanas. Cuidamos, fertilizamos, regamos, podamos, guiamos, fumigamos y protegemos a este árbol. Y nuestros esfuerzos sí que han valido la pena. Cuando pienso en nuestro maravilloso manzano, no puedo evitar pensar en el fruto de nuestra vida como mujeres cristianas, sin importar cuál sea nuestra edad. Debiéramos prestarle menos atención a nuestra propia falta de fruto, en nuestro caso, del tipo espiritual, que la que Jim y yo le prestamos a un manzano. ¿No deberíamos estar cultivando en forma activa el fruto del Espíritu en nuestras vidas a fin de reflejar la gloria de Dios y la belleza de Cristo? Entonces, ¿qué podemos hacer con exactitud a fin de que comience a crecer el fruto espiritual? ¿Qué pasos prácticos podemos dar para organizarnos y ser más semejante a Jesús? Bueno, así como estudié para aprender más acerca de mi manzano y del fruto que produce, tú y yo necesitamos estudiar la palabra de Dios para entender mejor el fruto del Espíritu Santo y cómo crece. Ahora, toma tu bolígrafo favorito e interactúa con estas verdades de la Biblia. O solo lee por ahora. 1. La palabra fruto se usa a lo largo de la Biblia para referirse a la evidencia reveladora de lo que hay dentro de una persona. Si lo que hay dentro es bueno, el fruto de la vida de esa persona será bueno. Pero si lo que hay dentro está podrido, el fruto de la vida de esa persona será mala. Eso es lo que enseñó Jesús cuando dijo: si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Mateo 12, 33, 35. Y te pregunto, ¿qué clase de fruto has visto en tus acciones en los últimos tiempos? 2. Cualquiera que haya recibido a Jesús como Salvador y Señor y que tenga a Cristo viviendo dentro de sí, llevará buen fruto. Estará lleno del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1:11. ¿Cómo crees que mostrar el fruto de la justicia trae gloria y alabanza de Dios? ¿Y de qué maneras el fruto que llevas le has mostrado a los demás como es Jesús? 3. El fruto del Espíritu se ha descrito como esos hábitos misericordiosos que el Espíritu Santo produce en los cristianos. En Gálatas 5:22, 23. El apóstol Pablo hace una lista de estos hábitos misericordiosos. El fruto del Espíritu es amor,
alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Los 9 frutos aparecen juntos y conforman nuestro caminar con Dios. Se parece a un cable de luces navideñas. Hay uno en serie con muchas luces que se prenden todas a la vez cuando se conectan al enchufe eléctrico. No obstante, si se rompe una bombilla, toda la línea se apaga. Así se produce el fruto de Dios en nuestras vidas. No puede faltar ninguno y todos deben ser evidentes, deben estar encendidos para que sea el fruto de Dios. Cuando recuerdas tus acciones de hoy, ¿faltaron algunos de estos hábitos espirituales? ¿Qué debes hacer para enchufarte a Dios, la fuente de poder, una vez más? Bueno, te seguirás preguntándote, entonces, ¿qué puedo hacer? Estoy segura de que quieres que el fruto de Dios marque tu vida, que te haga hermosa desde adentro hacia afuera. Si es así, es probable que te preguntes, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo lograrlo? ¿Qué necesito para lograr que marche, para que este asunto del fruto espiritual comience a funcionar? Bueno, en primer lugar, hay algo que no puedes hacer. No puedes pensar, quizás si hago un mayor esfuerzo. No, Jesús enseña que el esfuerzo personal no es la respuesta. El fruto del Espíritu solo puede producirse cuando nos rendimos a Dios y le permitimos a su Espíritu que obre en nosotras a medida que avanzamos a través de los acontecimientos y tropiezos que nos trae cada día la vida. Luego, recuerda que los frutos del Espíritu funcionan como uno. Son como un reloj que contiene muchas partes. A un reloj se le puede separar para limpiar y reparar, pero cada parte debe volver a colocarse en su lugar para que funcione. En este audio tomaremos e inspeccionaremos cada fruto del Espíritu por separado. Entonces, veremos cómo funcionan todos juntos para presentar un todo como un reloj. Hay algo más que puedes hacer. Debes darte cuenta de que, como un todo, las 9 características del fruto del Espíritu se producen de la misma manera. Todo lo que se dice de una característica es verdad para las otras 8. Son el mismo fruto, entretejido y relacionado entre sí, y se producen a medida que miramos a Dios. Por último, ni por un segundo olvides la batalla que se libra entre tu carne y el Espíritu. En Gálatas 5:17 aprendemos que la naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Tú y yo enfrentaremos esta lucha, la lucha entre carne y el Espíritu, hasta el día en que muramos. Sin embargo, gracias a Dios, cuando caminamos o vivimos por el Espíritu, no seguiremos los deseos de la naturaleza pecaminosa. Tendremos victoria sobre la carne, nuestro cuerpo y sus deseos, cuando caminemos por el Espíritu. Entonces, ¿qué significa caminar por el Espíritu? En términos claros, caminar por el Espíritu significa vivir cada minuto a la manera de Dios, obedeciéndole, procurar agradar
a Dios con los pensamientos que decimos pensar, con las palabras que optamos decir y las acciones que elegimos realizar. Dejar que Dios nos guíe a cada paso del camino. Dejar que Dios obre en nosotros a fin de que podamos traerle gloria. ¿Te das cuenta? ¿Lo vas entendiendo? Solo cuando caminamos por el Espíritu de Dios podemos mostrar a Cristo en nuestra vida. Y solo cuando permanecemos en Cristo, Dios nos da la gracia por hacerlo. Mi amiga, este es el secreto para caminar con Dios. Debemos permanecer en Cristo. Jesús dijo en Juan 15:4-5, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Qué tiene de importante? Solo al permanecer en él, tú y yo podemos, como seguidores de Jesús, llevar fruto y permanecer siempre. ¿Y qué significa permanecer? Un compañerismo continuo con el Señor, morar en su compañía y someterse a su voluntad y mantenerse en contacto con Jesús, en contacto constante. Es así que aquí entra nuestra obra, al igual que todo lo que hago para ayudar a mi manzano. Hay un par de cosas que puedes hacer para ayudarte a permanecer en Cristo. Llamémosle impulsores del fruto. Estos 4 pasos prácticos, cosas que puedes hacer, te ayudarán a estar en contacto constante con Jesús, a permanecer en Él, a quedarte cerca de Jesús y a morar en Él como Él mora en ti. 1. Involúcrate en la palabra de Dios. Un maestro de la Biblia explica: permanecer no se puede sostener sin darles a las palabras de Cristo una posición de reinado en el corazón. Colosenses 3:16. Así que, sé diligente en cuanto a pasar tiempo con la palabra de Dios. Hazte un hábito de meterte en tu Biblia, leerla, estudiarla y meditar en ella con regularidad. No solo cumplas con las formalidades. En su lugar, esfuérzate para hacer que tu tiempo con la palabra de Dios sea completo y significativo. 2. Aparta tiempo para la oración. La oración es indispensable para caminar con Dios. Hace un tiempo leí que ninguna bendición de la vida cristiana se transforma en una posición continua, a menos que seamos hombres y mujeres que persisten en forma regular, diaria, tranquila y secreta en oración. Aquí tienes una pregunta. Los demás, tu familia y amigos, maestros y otros estudiantes te describirían como una persona que persiste en forma regular, diaria, tranquila y secreta en oración. Haz lo que tengas que hacer para lograr que la oración sea una conexión vital entre tú y Dios. A través de la oración, aprendes más acerca de Dios, de su corazón y de sus propósitos. Para permanecer en Cristo y ser una mujer que camina con Dios, haz todo lo posible para desarrollar tu vida en oración. 3. Haz lo que pide Dios.
tu oración al despertar cada mañana debería ser para tomar decisiones que honren a Dios y a su palabra. Para amar a Dios en verdad, Jesús dijo: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. En otras palabras, al guardar los mandamientos de su Padre, Jesús se mantuvo cerca de él y nos dio un modelo para obedecer los mandamientos de Dios. 4. Dale tu corazón a Jesús. Antes que nada, o que nadie pueda crecer, debe estar vivo. Por lo tanto, hazte una pregunta sencilla: ¿estoy viva espiritualmente? En Romanos leemos que todos han pecado, que la paga del pecado es muerte y que Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecado, Cristo murió por nosotros. Esto significa que tú y yo somos pecadores. De eso no hay duda, por lo cual merecemos la pena de muerte. Pero Jesús se hizo cargo de nuestro pecado y murió en nuestro lugar. Como preguntan las palabras de un himno: maravilloso amor, ¿cómo puede ser que tú, mi Dios, fueras a morir por mí? Aquí tienes otra pregunta a medida que te acercas a organizarte. ¿Has aceptado la maravillosa verdad de la muerte de Cristo a tu favor y hecho a Jesús tu Salvador en el Señor de tu vida? ¿Le has dado a Jesús tu corazón de la manera que instruye la Biblia? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Antes de que puedas experimentar cualquier crecimiento espiritual, esta semilla de fe en Jesús debe echar raíces en tu corazón y en tu vida. Así que, ¿estás viva? Solo hay 3 respuestas posibles. Primera respuesta: no. Si tu respuesta fue no, si no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, puedes comenzar a caminar con Dios y a crecer con Él ahora mismo al orar de todo corazón con palabras como las siguientes. Este es el primer paso hacia la organización de tu vida. Jesús, sé que soy pecadora. Quiero arrepentirme de mis pecados, cambiar y a seguirte a ti. Creo que moriste por mis pecados y que volviste a levantarte con victoria sobre el poder del pecado y la muerte. Y quiero aceptarte como mi Salvador personal. Ven a mi vida, Señor Jesús, y ayúdame a obedecerte desde este día en adelante. Amén. Segunda respuesta: no estoy segura. Si no estás segura de si la semilla de fe ha echado raíces en tu corazón, tal vez quieras decir una oración para volver a comprometerte. Tu oración podría ser algo así: Jesús, sé que en el pasado te invité a mi vida. En ese momento pensaba que era tu hija, pero mi vida no ha mostrado el fruto de mi creencia. Como una vez más escucho tu llamado, quiero comprometerme de verdad contigo como el Señor y el amo de mi vida. O quizá la siguiente oración cuadre mejor a tus circunstancias. Querido Señor Jesús, sé que en el pasado te invité a mi vida. Quiero ser tu hija. Creo y espero ser tu hija, pero quiero saber que lo soy. Señor, dame la seguridad de que tengo vida eterna por medio de ti debido a tu muerte en la cruz por mis pecados. Amén.
No importa lo que hagas. Si no estás segura del lugar en el que estás con Dios, díselo ahora mismo con una oración muy personal. No te preocupes por las palabras, solo comunícale lo que hay en tu corazón. Después de todo, Dios te ama y ya conoce tu corazón. Él quiere estar cerca de ti. Tercera respuesta, sí. Por último, si tu respuesta fue, o si ahora puedes responder, sí, sé que estoy viva en Cristo ahora y para siempre. Toma unos momentos para darle gracias a Dios y alabarlo por todo lo que Jesús ha hecho por ti. Realiza un nuevo compromiso de caminar con Jesús en obediencia, de caminar por el camino de un mayor crecimiento. La respuesta del corazón. La oración de mi corazón es que Dios use lo que hay en este audio para inspirarte a crecer en la gracia de Dios, para que cambies en verdad. ¿Ese es también el deseo de tu corazón? Entonces, mi oración es que te sientas impulsada a entregarte por completo a Cristo, que no busques otra cosa que no sea seguirlo a Él, caminar con Dios. Dios te bendiga en este día maravilloso, querida amiga. Y no te olvides suscribirte a este canal, una mujer conforme al corazón de Dios.